Bienvenidos a la lección número 7. Estamos en el tercer trimestre del 2023. Estamos hablando acerca de lo que realmente sucedió con el pueblo de Israel y hemos estado hablando de algunos personajes y algunas historias de la Biblia. La semana pasada nosotros hablamos acerca de cuando Dios alimenta al pueblo de Israel enviándole carne y enviándole codornices. Algunas personas bastante controversial porque algunas dicen, ¿cómo es posible que Dios mandó carne al pueblo? Bueno, era lo que el pueblo tenía esa necesidad de comer carne, ¿no? Y no es la primera vez que Dios manda carne, porque Dios le mandó a Elías también carne y pan, pero siempre cuando enseñamos en la escuela sabática enfatizamos el pan que daba a los cuervos, pero Dios le mandó carne y cuervos. Bueno, entramos a la lección número 7. Todavía estamos en el desierto con el pueblo de Israel. Nosotros vamos a hablar acerca de una de las dinámicas que vamos a hacer es qué es lo que nosotros podemos hacer cuando estamos frente a un ejército, un ataque. Este año yo tuve la oportunidad de volver a ir a Israel y conocí la parte de Jordania, que es la parte donde las tribus de Israel caminaron en dirección hacia la tierra prometida y pude llegar hasta el monte Nebo, donde Moisés vio por última vez toda la tierra porque no se le permitió entrar. Cuando tú observas el desierto, observas que el desierto es un lugar muy caluroso, es un desierto muy bello, muy bonito, tiene muy poca vegetación. eh, Vimos camellos, algunos silvestres, algunos en estado, bueno, vimos camellos, no sabíamos si eran salvajes o alguien era el dueño, pero vimos la incomodidad. Ahora, cuando estábamos ahí, nos imaginábamos al pueblo de Israel avanzando hacia la tierra prometida. En un momento, el pueblo tiene un enfrentamiento, ¿no es cierto? Tiene una guerra con Amalek. Vino Amalek y peleó contra Refidim. Los amalecitas, algunos dicen que eran descendientes de Saúl, pero habitaban en el desierto de Sinaí y en la parte sur del Canaán. Ahora, su ataque pudo tener un propósito, era, como estaban en guerra, sabían que los israelitas, Dios les había prometido la tierra prometida, pero posiblemente el ataque que ellos tenían era saquear a Israel, ¿no es cierto? Y aparte también defender su territorio. Porque acuérdate que el pueblo de Israel salía de Egipto como un pueblo, más de medio millón de personas salían en dirección hacia la tierra que se le había prometido a Abraham. Ahora, por supuesto que las cosas no iban a ser fáciles, como te dije yo. No era que ya entraban y ya y hacían ciudades, no, 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 ellos tenían que conquistar. Pero en el camino, por supuesto que el diablo también sabía que de ese pueblo iba a nacer Jesús, empezó a hacerle problemas durante todos los años desde que salieron de Egipto, de que estuvieron en Egipto, hasta cuando cruzan el Mar Rojo. Así que ellos lo que menos esperaban era tener una guerra. ¿Cierto? Por eso hay que preguntar a los muchachos si ellos estarían listos para enfrentar una guerra, ¿no es cierto?, que empezara en su vida, una guerra espiritual o una guerra entre pandillas, una guerra con un ejército. Ahora, acuérdate que los israelitas venían de ser esclavos, ellos nunca habían sido preparados para ser soldados, para una lucha. Ellos automáticamente no tenían esa experiencia. Por supuesto, porque los egipcios no iban a ser tan tontos de preparar a los israelitas para que sean personas de guerra, porque si no le iban a hacer guerras a ellos y hubiera sido un caos Egipto. Así que el pueblo iba avanzando, comía maná, Dios le daba agua, Dios los protegía, pero de repente vino Malek y luchó contra ellos, ¿no? Ahora, por supuesto que tampoco todos los israelitas tenían suficientes hombres, ¿no es cierto? Hombres valientes, pero era así algo, realmente el ataque fue algo sorpresivo, ¿cierto? Y Dios declara, le dice al pueblo que Dios iba a destruir todo, todo el pueblo amalecita. Ahora, si tú te vas a esa parte del mundo,
como he leído yo, tú no encuentras descendientes de los amalecitas, desaparecieron por lo que ellos hicieron. En esta vez, ¿no es cierto? En esta vez, cuando se produce esa guerra, Dios estaba con el pueblo y Dios le designa que ellos mismos tienen que ahora defenderse, ¿no es cierto? En otras batallas hemos visto que Dios envió un ángel, como en el caso del rey, el rey Sedequías y ataca. Esta vez Dios permite que el pueblo también enfrente, tenga una guerra, ¿no es cierto? Se armen. No, la Biblia no dice si eran espadas o lanzas. Posiblemente con lo que hayan tenido, ellos tenían que defenderse porque Dios era su capitán. Ahora, de aquí aparece un personaje que va a tener una gran importancia y es Josué, que fue designado como general en la batalla contra los hombres impíos. O sea, los israelitas eran el pueblo de Dios y los amalecitas y los otros pueblos que no adoraban a Dios eran los impíos. Entonces, aquí empieza una separación que hay que comprenderla y hay que enseñarla y que hay que entenderla. O sea, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, los pueblos que atacaban al pueblo de Dios eran impíos. Ahora, tenemos que tener cuidado porque la gente es sensible. Yo recuerdo mucho en una iglesia donde yo asistía, el predicador, no era un pastor, el predicador decía que los pueblos de Canaán eran malos, perversos, pueden haberlo sido, pero Dios mandó a su ejército y los mató. Entonces, eso se enseña y lo hemos escuchado. Pero lo que el predicador no sabía era que había un descendiente de esos pueblos que tienen problemas y entonces él no lo tomó a bien. Esa persona se ofendió, que decía, ¿cómo pueden nosotros? Y te digo algo muy importante. Cuando uno visita Israel es muy diferente de lo que tú escuchas. Aunque Amalek era un pueblo impío, no eran salvajes. Ellos estaban organizados, ellos tenían su ejército, ellos tenían sus casas, sus ciudades, tenían su moneda. O sea, no eran personas que uno a veces puede degradar a la persona por mostrar que eran impíos. Lo que pasa es que ellos eran malos, es verdad. Ellos adoraban diferentes dioses, sacrificaban niños, abusaban de las mujeres, atacaron al pueblo de Dios. Pero no podemos ofender a las personas, no simplemente decir que fue una guerra con gente impía, que no eran obedientes, pero no podemos atacar a las personas, ¿verdad? Las personas se sienten, son sensibles, las personas vienen a aprender de Dios y simplemente fue la orden de Dios que atacaran a Amalek porque era un pueblo impío, un pueblo que atacó primero a Israel entonces eso es muy importante. ¿Verdad? Que lo tomemos en cuenta. O sea, uno tiene que saber amar al árabe, amar al palestino, amar a ellos porque realmente nosotros no estamos para provocar guerras ni para ponernos del lado de un pueblo o del lado del otro. Tú estás del lado de Dios. En este caso, Dios le permite al pueblo que se defienda. Eso quiere decir que Dios también quiere que tú te defiendes si tú vas a recibir un ataque. No dice que lo mates, pero sí que te defiendas y el pueblo tuvo que defenderse. Y en este caso empieza Josué, que fue designado como general en la primera batalla contra Amalek, que era un pueblo pagano, era un pueblo que a pesar de que tenía una cultura, no había aceptado a Dios como su creador, a pesar que sabían de resistencia. Todos esos pueblos sabían que del Dios, porque muchos de ellos habían tenido una experiencia con Abraham, pero la gente no aceptó, por lo tanto, Dios no lo permitió. Y Moisés fue acompañado de Aarón y Hur que se pusieron en la cumbre de un collado cercano. Ambos ejércitos se enfrentaron, el de Israel y el de Amalek, y Moisés estaba ahí, pero Moisés no estaba para dar órdenes, él estaba para orar para que Dios ayudara a que su pueblo pudiera tener la victoria. Así que Moisés oraba, las acciones de Moisés con los esfuerzos de los israelitas se combinaron para la victoria. Entonces, cuando Moisés levantaba las manos, como pidiendo ayuda de Dios, lo más probable era que estaba sosteniendo su vara. Principalmente la vara que él tenía era la vara que Dios había usado para las grandes batallas que había tenido él como líder
para defender al pueblo de Dios. Esa vara había sido usada en Egipto. El mismo faraón vio esa vara convertirse en serpiente. También había visto cuando había golpeado. Así que esa vara no estaba, el poder no estaba ni en Moisés ni en la vara, sino estaba en Dios que estaba dirigiendo a su pueblo. Así que principalmente el propósito era mostrar que la victoria fue ganada por el poder de Dios, no por las fuerzas del ejército de Israel. Así que el pueblo comenzó a luchar, ¿no es cierto? En ese momento el pueblo miraba, podía distinguir la apariencia de Moisés que levantaba las manos como para darle ánimo a que los soldados siguieran en la lucha. Acuérdate que Israel no tenía experiencia en guerras. La única experiencia que ellos tenían era que habían sido esclavos, constructores de casas, que habían sido leñadores, habían sido personas que hacían ladrillo, no tenían una experiencia. Y en cambio Amalek tenía mucha ventaja. El pueblo de Amalek tenía ventaja. El pueblo de Amalek tenía un ejército preparado, entrenado. Me imagino que tendrían caballos, tendrían espadas, lanzas, tendrían una práctica militar. En cambio, el pueblo de Dios no tenía. En ese momento ellos estaban siendo dirigidos por Dios y Dios le daba fuerza a través, y Moisés pedía fuerza orando a Dios pidiéndole la ayuda. Por supuesto que en realidad los israelitas ganaron la batalla y a Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová. Este es mi estandarte, Nisi. Jehová es mi fuerza, mi estandarte. Esto es una manera en que Moisés reconocía que el Señor era su libertador y capitán. Ahora es bien importante porque a veces cuando uno trata de ver las cosas, cuando enseñamos a los niños, a veces mostramos que las cosas fueron bien fáciles. Como que sí, ¿no? El mar se abrió y ellos cruzaron y no saben la angustia de las personas, el hecho de que Dios no hace ningún milagro a menos que tú tengas fe, porque el pueblo tenía que tener fe para que Dios abriera el mar rojo. O sea, Dios no podía hacer un milagro si ellos no tenían una fe, si ellos no aprendían a confiar. Entonces viene en el camino, ellos empiezan a encontrar dificultades porque había sido un pueblo que, aparte de la ignorancia que lo habían tenido los egipcios, ellos no conocían de Dios más que las historias que habían escuchado. La historia de la creación, la historia de Noé, el llamado de Abraham, de José, de Jacob. No conocían más historias que nosotros hoy día conocemos. Así que ese pueblo tenía que empezar a dejar cosas y a olvidar cosas que habían pasado. Eso era como una terapia para que ellos aprendieran a olvidarse de los dioses de Egipto. Aún así era un pueblo muy difícil, era un pueblo que había sido esclavo, un pueblo que se había estado cansado. Y Dios lo lleva a un desierto donde por supuesto que tenían una nube que les cubría del calor, porque yo estuve ahí en el desierto y hace un calor, y entonces a diferencia de mi época y la época de ellos, ellos tenían una nube donde estaba Dios con ellos. En la noche era una nube de fuego que los iluminaba y alejaba a todas las serpientes. A diferencia mía, podía haber conseguido una botella de agua. Ellos tenían que aprender a confiar en Dios. Entonces vimos la semana pasada que el pueblo se tenía hambre y no tenía posibilidades económicas. Yo podía llevar una barrita ya, de cereal o galletas, pero en cambio ellos no tenían esa posibilidad y tenían que aprender a confiar en Dios. O sea, tenían que olvidar que habían sido esclavos y empezar una vida con Dios, aprender sus mandamientos, sus reglas. En el camino ellos encuentran dificultades, porque aunque sean el pueblo de Dios, no dejaba de vivir en un mundo de pecado, en un mundo de gente impía, y viene Amalek y lo ataca. Pues automáticamente, eh, los israelitas no tenían experiencia como soldados. Tampoco tuvieron que en el camino, tuvieron que recibir entrenamiento, ¿cierto? Y tuvieron que luchar. Ahora, el pueblo no tenía experiencia. O sea, una cosa es que tú juegues a las espadas, entre niños juegan espadas, y otra cosa es que te enfrentes con una persona que sabe manejar una espada como los de Amalek. Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista,
tú observas que el pueblo tenía que aprender. El pueblo tenía que aprender a confiar en Dios. No estaba en la fuerza que Israel tenía. Amalek tenía más experiencia. Amalek tenía mejores soldados, tenía mejor entrenamiento, tenían armas, pero Amalek no tenía Dios. Y entonces ellos lucharon contra el pueblo de Dios y Dios los derrota, pero también aquí influye no solamente la confianza en Dios, sino las oraciones de su líder. Porque Moisés pudo haber estado en el monte y mirar ahí hasta que acabara, pero Moisés hace algo diferente. O sea, Moisés no fue y a sus 80 y tantos años, a sus 80 años no se iba a meter a pelear ahí, ¿no es cierto? Quizás ganas tenía, pero él sabía que su pueblo necesitaba oración y él levanta sus manos, como diciendo al pueblo, luchen porque la batalla es de Dios. Y alzando esa vara, que él tenía, pues era símbolo de que reconocían ellos de que alguna vez Dios había dirigido, con una simple vara había vencido un rey como el de Egipto y también podía vencer a Amalek. En esta historia hay muchas enseñanzas que tú puedes sacar, ¿cierto? En el camino de la vida, las cosas no van a ser fáciles. ¿Cierto? Y cometemos un error cuando a veces a los niños les enseñamos como que la vida cristiana es bien fácil. A veces yo escucho que dicen, ser cristiano es bien fácil. Tú solamente aceptas a Jesús y sigue. Pero no es verdad. Vemos nosotros que el pueblo de Dios en el desierto tuvo hambre y ahora tuvo una guerra. Tenía que enfrentarte a desafíos que no estaba acostumbrado. Por supuesto que ellos sabían cómo era un ejército. Por supuesto que ellos sabían cómo se usaba una espada, pero no tenían esa experiencia. Pero se pusieron en las manos de Dios y Dios elige un líder que aquí aparece que es Josué, pero Moisés no está solo, está acompañado de Aarón, que es el sacerdote de Dios, y de Ur, que es alguien que representa al pueblo. Ambos, aunque yo creo que los tres eran orados, estoy seguro que tanto Aarón como sacerdote de Dios, Moisés como el profeta que estaba como el libertador, ¿no es cierto?, que Dios usó, y Ur eran, en los tres estaban en la misma, se apoyaban, había una unidad y el pueblo pudo derrotar a Amalek. Cuando tú estés en dificultades, confía en las personas que más, que nunca olvides que detrás de ti siempre hay una mamá, un papá, un pastor, un líder que siempre está orando por ti. Siempre tú tienes que ponerte a pensar que hay personas que a tu alrededor están. Y lo más probable es que el pueblo sabía que Dios estaba con ellos, pero detrás de ellos estaban líderes que oraban por ellos. Y la oración es importante. Para la acción y la oración deben ir de la mano. Porque si el pueblo solamente hubiera orado para vencer a Malek, el pueblo tenía que involucrarse. Porque era una preparación para ellos. Ahora, ¿por qué ellos tenían que involucrarse en la guerra? No es que no matarás, pero en este caso ellos fueron atacados primero. ¿Por qué tenía que enfrentarse? Porque estamos en una guerra entre el bien y el mal, ¿cierto? Ahora, Dios no quiere que tú mates a nadie hoy día, pero ellos se tuvieron que defender, porque en el futuro ellos tendrían que enfrentarse a los pueblos paganos, a pueblos que no adoraban a Dios, que se encontraban en Canaán. Aquí no está en disputa si ellos tenían mejor educación, más clase, si eran una civilización preparada. Ellos estaban preparados. Los filisteos, los cananeos, los de mismo, los de Amalek eran gente preparada. Lo que ellos no tenían era Dios. Entonces, esto estaba la diferencia. Ellos podían tener ciudades fortificadas, te podían tener mejor armamento, pero no contaban con la aprobación de Dios. Ahí empieza la guerra y empieza la dificultad. Cuando tú tienes una guerra espiritual, una guerra con una familia o tus dificultades, ¿en quién está puesta tu confianza? Porque eso es importante que reconocer que Dios es nuestro libertador y nuestro capitán, ¿cierto? Y eso es importante. Cuando las dificultades vengan, porque tienen que venir, no te desanimes, por supuesto que uno es humano. Aprende a tener la misma confianza que tienes que tenerlo en todo momento siempre con Dios. Esta es la lección de esta semana, ¿no es cierto? ¿Quién es tu bandera? ¿Quién es? Recuerda que Jesús
Dios es tu libertador y tu capitán. Así que las oraciones son necesarias, pero también entrar en acción. Que Dios nos ayude, porque esa es una lección bien interesante. Bien interesante porque el pueblo ahora empezaba a ver a las personas del, a los enemigos, ¿no es cierto? Como personas que tuvieron la oportunidad de reconocer a Dios y no lo hicieron. Eh, Cuando ellos mataban a todas estas personas, no eran con la orden de Dios, era porque ellos ya lo habían rechazado. Cuando Jesús venga por segunda vez, también las personas que no aceptan a Jesús van a ser destruidas. Tristemente, las elecciones que uno tiene que hacer. Nos vamos a encontrar en el camino con muchas personas que tuvieron la oportunidad. Amalek había visto, había escuchado los milagros, las plagas de Egipto que mostraban el poder de Dios, pero ellos conservaron sus propios dioses, ¿no? Ahora atacan al pueblo de Dios y automáticamente Dios también les pone un ultimátum. Que Dios nos ayude en esta semana y podamos comprender más, ¿no es cierto?, las historias de la Biblia desde un punto de vista diferente. No enfocarnos solamente en hechos o en nombre de personas, sino en sacar una lección para nuestras propias vidas. Ahora, cuando tú tienes una guerra, una batalla, porque aunque tú seas una persona buena, aunque tú seas una persona cristiana, las dificultades y las guerras van a venir en quién está tu confianza. Tú necesitas reconocer que Dios es tu libertador y tu capitán. Nos vemos la próxima semana.